Bienvenidos a tu podcast Dos para Contar. Hoy tenemos una historia buenísima. Pero antes de empezar quiero presentarme. Yo soy Armac y estoy con... Karen, bienvenidos una vez más. Perfecto, mi amor. Y hoy vamos a hablar de la señorita Cleotilde. Pero no de esa señorita Cleotilde que hemos visto en televisión y con la que nos hemos reído, sino que esta se denominaba como la doncella del diablo. Qué buen tema para el día de hoy. Y te quiero comentar que esta señora tenía un especial atractivo por los hombres. Le encantaban los hombres. Y ya verás por qué le encantaban los hombres. Definitivamente chistoso, pero vamos a ver y a conocer a este personaje nuevo. Fue una de las primeras asesinas seriales, o mejor dicho, la primera asesina serial de Honduras. Pero para poderte hablar un poco de ella, vamos a retroceder a 1960, específicamente en uno de los departamentos más hermosos que tiene Honduras, Roatán. Un lugar lleno de playas, un lugar muy tranquilo, pero había una situación en un hogar, y era el hogar de esta señora en la que vamos a hablar. Ella se llamaba Alma Cleotilde Graham. Ella creció en un ambiente de mucha violencia. Su papá era una persona alcohólica que golpeaba a la mamá y tenían muchos problemas. Y llegó un momento que la mamá se cansó y dijo, me voy. Cuando Cleotilde tenía 11 años, huyó hacia Belice y los dejó solos con el papá. Lastimosamente el papá tenía muchos excesos de alcohol, drogadicción y abusó físicamente, sexualmente de ella, la vendió muchas veces a amigos y cuando ella cumplió 13 años decidió fugarse de la casa y se fue a buscar a su mamá, específicamente a Belice, y la encontró afortunadamente. Pero a partir de ese viaje la vida de esta persona cambió, porque a los 13 años ella tuvo el primer contacto con la brujería. Y a partir de este momento vamos a denominarla como la bruja Cleo, que fue conocida de esa manera. Ella empezó a conocer el negocio de su mamá porque aparentemente la mamá había ido a aprender ese tipo de prácticas a Belice. Esa fue la profesión a la que se dedicaron. Correcto, esa fue la profesión, si podemos decirlo. Y ella fue creciendo un poco en ese ambiente, pero lastimosamente sufrió violencia nuevamente de parte de su mamá y huyó hacia la capital de Honduras, específicamente en Tegucigalpa. Ella empezó a emprender en eso que ya había aprendido en el negocio de la brujería y durante el día atendía a muchos clientes y en la noche vendía carne asada. Carne asada, qué interesante. Bueno, es un platillo típico también de Honduras, delicioso por cierto. Y ella se dedicó a los dos negocios. Un personaje muy versátil. Sí, un personaje muy versátil. Y es aquí donde ella dijo, bueno, mi vida ya tiene sentido. Y llegó el amor. Después de todas esas tragedias que le habían pasado, tuvo su primer novio y tuvieron un hijo llamado Henry. Este niño pues creció normalmente y ella siguió practicando brujería y siguió en su negocio de carne asada. Un día, haciendo la comida, sintió un fuerte dolor en el estómago y fuertes temperaturas y ya no pudo soportar y se fue al hospital. Cuando se fue al hospital se dieron cuenta, le dieron un diagnóstico que ella nunca imaginó. Resulta que estaba infectada con el virus de VIH y ella sabía que alguien tenía la culpa de eso y era su novio, pero ella guardó la compostura, se calmó y lo esperó en su casa. Cuando él llegó, ella le contó, mira, me pasó esto y seguramente tú tienes el mismo virus, pero como tú sabes que yo ya tengo mis pócimas, yo ya sé cómo curar muchas enfermedades, te voy a dar esta pócima. El novio al principio dijo, no, pero es que no me quiero tomar eso. Pero ella le insistió y al final él accedió. Resulta que él se tomó la pócima y 5 minutos después ya no estaba en este mundo. Le había puesto a la bebida un tipo de veneno que es para ratas, un matarratas, imagínate. Y para deshacerse del cuerpo, lo que hizo ella fue que lo cortó en pedazos con un machete. Imagínense ya el grado de locura que ella podía tener en cuanto a esto, pero tenía mucha furia acumulada. Lo fue tirando por diferentes lugares y el cuerpo pues desapareció, nadie se dio cuenta de esa situación y la vida continuó para la bruja Cleo.
siguió haciendo sus consultas y también vendiendo carne asada. Y aquí llega su segunda víctima. Este era un señor que tenía un negocio de granos básicos. Él vendía frijoles, vendía maíz y todas estas cosas, y él quería que su negocio prosperara. Y fue donde nuestra famosa bruja Cleo. Y llegó hasta el lugar con su hijo, el señor. Pero ella le dijo, bueno, no necesitamos a tu hijo, que tu hijo se vaya, yo te voy a atender a ti. Y empezó a atenderlo, pero le dijo que se tenía que quitar la ropa, porque supuestamente era una limpia. Y cuando ella se fijó en la bolsa del pantalón, vio una cantidad fuerte de dinero. Y eran 70,000 lempiras que tenía dentro de su bolsa. Eso equivale más o menos a unos $2,500. Cuando ella vio eso, dijo, esta es mi oportunidad. Y cuando él se descuidó, agarró un cuchillo, una especie de daga, y se la puso por atrás. Varias veces los mató y se robó el dinero. Cuando el hijo se entera que el papá no aparece, va donde la bruja con la policía. La policía la interroga y le dijo, sí, él estuvo aquí, yo lo atendí, pero al final él se fue. Y la muerte quedó impune. Y pues su vida transcurrió normalmente después de ese evento. Siguió en sus consultas y vendiendo carne asada. Pero por aquí hay una leyenda urbana que decía que cuando ella asesinaba a sus víctimas, alguna carne la usaba para la venta de su carne asada por la noche. ¿Qué te parece? Qué desagradable, la verdad. Desafortunado para esos clientes. Uno no sabe lo que podía comer ahí con nuestra señora bruja Cleo. Y ya con hambre, y más si era de noche. Y aquí es donde llega su tercera víctima. Un señor que también quería hacerse una limpia, pero este llegó solo. Todo pasó normal, ella le hizo una limpia y el señor le dijo que lo que quería era ganar la lotería. Entonces ella le dio un número específico, vamos a decir el número 30. Él fue y lo compró y afortunadamente se ganó la lotería. Pero era una especie de lotería informal, no era una lotería oficial, sino que en Honduras hay algún tipo de loterías informales y él se ganó 100,000 lempiras, un equivalente a unos $5,000 aproximadamente. En agradecimiento, el señor fue a visitar a la bruja y le dijo, mira, te traigo una ofrenda porque tú me ayudaste a ganar la lotería. Y le llevaba solo 500 lempiras, unos $20 aproximadamente. Cuando la bruja vio la cantidad que se había ganado y lo que él estaba dando, se enojó, pero siguió platicando con él normal. Cuando él ya se iba, le dijo, te veo un poco pálido, te veo un poco enfermo, me gustaría ponerte una inyección. Estas son unas vitaminas nuevas que tengo aquí en el consultorio. Y le puso la inyección. Él obviamente se confió porque era su bruja favorita, había ganado 100,000 lempiras. Bueno, le puso la inyección y 5 minutos después el señor empezó a sentir un mareo, empezó a sentirse mal y él le preguntó, ¿qué me inyectaste? Y ella, sonriente, cuando él estaba en el suelo, le dijo, te inyecté ácido de batería. Entonces él empezó a insultarla, a decirle bruja maldita, de odio y demás. Y ella, para que él no siguiera sufriendo, si lo vamos a decir así, agarró un machete y empezó a cortarlo vivo. O sea, es brutal lo que esta mujer hacía. Lo cortó en pedazos e igual extrajo algunos órganos de él y lo tiró a diferentes lugares. Escucha, pero los vecinos a la par no escuchaban bulla, porque este hombre tuvo que haber hecho ruido. Me imagino que tuvo que haber vivido un poco lejos de la ciudad o de la civilización, tener su negocio bien aparte para que no escucharan. Correcto, porque recuerda que si es este tipo de trabajo es como algo bien oculto, bien escondido. A lo mejor ella tenía su habitación sellada. No tenemos mucha información de eso, pero probablemente esa era la forma de operar de ella. La policía ya empezó a buscarla. Y cuando ella se enteró que la policía ya estaba rastreándola, lo que hizo fue huir. Y es aquí donde hay algo bien interesante. Un encuentro con el papá. Resulta que como ella ya tenía mucho poder, ya tenía dinero, dijo, este es el punto de venganza para mi papá. Porque al principio yo te dije que le gustaban mucho los hombres, pero era porque el papá
la violentaba a ella. Entonces ella tenía ese gusto por matar a los hombres de la edad aproximada de su papá. Y viajó hasta Roatán. Y en Roatán lo identificó en una cantina, luego identificó dónde vivía y llegó a su casa. Cuando llegó a su casa, ella estaba escondida, él abrió la puerta y cuando vio a su papá, ella andaba un machete en la mano. Se fue encima y le pudo pegar un machetazo nada más. Afortunadamente para él, se escapó y no tuvo mayor consecuencia, sino que la herida. Ella pues no pudo vengar, si podemos decirlo así, lo que el papá le hizo, pero le dejó un recuerdo. Y con eso ella se fue para Mapala, que está bien lejos de Tegucigalpa, y continuó en el negocio de la carne asada y también en el tema de brujería. Un día la visitó una mujer. Esta mujer tenía sospechas de que el esposo tenía otra mujer. Le cobró por esa consulta y lo que hizo la mujer fue a reclamarle al esposo. El esposo, enojado, fue a reclamarle juntamente con su esposa a la bruja. Y cuando la bruja los recibió y vio que el esposo estaba enojado, sacó su machete y le dio 3 machetazos. Lo hirió, salieron huyendo del lugar. La esposa llamó a la policía y fueron tras de ella. El lugar estaba vacío cuando la policía llegó. Y regresó ahora otra vez a Tegucigalpa. Empezó nuevamente con su negocio. Siempre la bruja Cleo, pero ya la policía estaba rastreándola. Y es aquí donde viene su cuarta víctima. Era un señor de Nicaragua. Este señor se dedicaba a vender todo este tipo de plásticos electrodomésticos que andaba de puerta en puerta. Pues un día este señor conoció a la bruja Cleo y quiso hacerse una limpia. Cuando él llegó, pues dejó su mercadería en el lugar y empezó la limpia. Pero al final lo limpió tanto que lo mató. Pero aquí viene algo bien peculiar que hizo ella con el cuerpo. Imagínate que el cuerpo, después de matarlo, porque lo que hizo ella fue acuchillarlo, lo agarró y lo puso debajo de la hornilla donde ella cocinaba. Y el cuerpo pasó por mucho tiempo ahí. Imagínense el olor que podía tener ese lugar. La policía ya la estaba buscando. Y lo que hicieron para saber dónde estaba específicamente es que mandaron a un agente encubierto al lugar, como un cliente que fuera a una consulta. Cuando el policía encubierto entró a la casa, sintió un olor putrefacto. La vio a ella y es aquí donde entró la policía. Y por fin capturan a la bruja Cleo. Cuando la policía entró a la casa, se dieron cuenta de ese cuerpo que te hablo, que estaba descompuesto en la hornilla de su casa, donde ella cocinaba. También tenía otros cuerpos de hombres que no fueron identificados. Y bajo de una mata de plátano tenía otro cuerpo, pero en pedazos. Qué nauseabundo, la verdad. Y quiere decir que pudieron haber sido más de 5 víctimas. Tal vez 5 están registradas. En realidad, la cantidad de víctimas de esta mujer fue entre 25 a 30 hombres. Nunca una mujer. Todos fueron hombres. Cuando la policía la captura, finalmente la llevan a la cárcel de mujeres y le dan 70 años de prisión. Pero ya el grado de locura de esta persona era demasiado. Dentro de las cárceles existen diferentes tipos de talleres y Clotilde ingresó a uno de esos talleres que era corte y confección. Pero un día tuvo un problema con otra reclusa y lo que hizo fue que agarró una tijera e intentó matarla. Afortunadamente pues no pasó a más y a ella, como era tan peligrosa y dentro de la cárcel también practicaba brujería, la pasaron a una celda aislada completamente. Ella siguió conviviendo con la enfermedad que ella tenía, que era el VIH, hasta que un día un grupo de religiosos o un grupo de derechos humanos la visitó a su celda y se dieron cuenta que ella estaba viviendo en condiciones paupérrimas. Le pintaron la celda, le llevaron comida y a partir de este evento no se volvió a saber nada más de ella hasta el 10 de noviembre de 2021 y es cuando muere Clotilde. Se llevó a la morgue y nadie reclamó el cuerpo. Hasta 5 días después un hermano fue a retirarlo y pues le dieron su sepultura. Y así terminó la historia de esta señora,
de Clotilde Grant. Y aquí es donde empiezan algunas teorías, porque ella también quedó como la primera asesina serial de Honduras. Bueno, por una parte es entendible que ella haya querido tomar justicia por su propia mano. Tenía eso en contra de su papá y pues en todos los hombres ella encontraba como una salida, como un desquite a aquella vida a la que ella había sido sometida. Realmente pues hombres inocentes y pues perdieron la vida, se cruzaron en el camino de ella desafortunadamente y pues perecieron. Sí, y es aquí donde entra la controversia de su niñez versus sus acciones. Pero es ahí donde tú entras también y en los comentarios nos puedes decir qué piensas de este caso. ¿Fue víctima? ¿Fue asesina? ¿Fue bruja? ¿Qué en realidad fue? De acuerdo a lo que tú escuchaste en este podcast. Y es así como termina la historia de la doncella del diablo. Espero que te haya gustado. Nosotros como siempre hemos disfrutado mucho de este podcast y esperamos verte en otra ocasión. Muchas gracias, los esperamos en la próxima con otro capítulo más. Perfecto, mi amor. Y esto fue Dos para Contar.